Amén. ¿A cuándo le gustan los bienes de enseñanza? ¿Por qué no lo demuestra dando un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Aleluya. Para aquellos que nos ven, somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Aleluya. Hoy vamos a hablar de un personaje. ¿A cuándo le gustan los personajes? Hoy vamos a hablar de una mujer. Aleluya. Vamos a hablar de una mujer hoy que la Biblia poco la menciona. Muy poco la Biblia menciona su nombre. Fugazmente la Biblia la menciona. Pero fue una mujer importante en la Biblia. Una de esas mujeres importantes que a pesar de no haber sido muchas veces mencionada, es una mujer que tuvo un rol importante en la vida de su esposo, de su marido. Amén. Qué bueno cuando la mujer puede tener un rol protagónico en la vida de su marido. Pocos amenes, pero es así. Amén. Que esa mujer pueda hacer esa ayuda idónea para él. Mi hermano, la Biblia dice que cuando Abraham cuando vino a consultarle, porque la primera vez que cuando la mujer le dijo, ahí está Agar, ahí no consultó. Pero después cuando su mujer Sara le dijo, échala de aquí del campamento, ahí fue a consultar. Y Dios le dijo una frase que siempre le digo a los varones: hazle caso a tu mujer. Voy a repetirlo, hazle caso a tu mujer. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando fue a consultarle si echaba a Agar o no del campamento. Dios le dijo, hazle caso a tu mujer. Y esa es una frase que tal vez a los hombres no nos gusta mucho, pero cuando tienes una ayuda idónea en tu esposa, es bueno que prestes atención cuando ella te sugiere o te aconseja algo. Cuando dicen amén a eso, mi hermano, porque la mujer tiene un sentido que el varón no tiene. Algunos dicen que tiene varios. Pero la mujer tiene un sentido que el varón no. Por eso es importante que el hombre preste atención a su mujer. Amén. Eso. Hoy vamos a hablar de Séfora. ¿Quién fue Séfora? La sangre de Cristo. La esposa de Moisés, la mujer de Moisés. Mi hermana Séfora fue una mujer importante. Ella era la primera dama del hombre más importante que tuvo el pueblo de Israel en sus inicios. El hombre que los llevó a la tierra prometida. Pero vamos a hablar cosas interesantísimas de Séfora. Cosas que en un estudio profundo que realicé sobre ella, extraemos cosas interesantes de esta mujer, muy poco mencionada en la Biblia, pero como dije hace un rato, tuvo un rol protagónico e importante para salvar la vida de Moisés. Si no fuese por ella, Moisés no hubiese podido cumplir la comisión que Dios le encargó. Pero también extraigo efectos negativos que vivió Séfora, producto de la misión que Dios le encomendó a Moisés. Todos recuerdan el pasaje. Moisés estaba en Egipto, príncipe de aquel lugar. Ya ustedes saben que se crió de la mejor manera, tuvo la mejor educación.
la mejor vestimenta, comía los mejores manjares, pero él llegó a saber que era hebreo y que sus hermanos, los israelitas, eran abatidos por el faraón. Los tenían bajo el yugo de la esclavitud. Y él sabía que él, aunque del lado del linaje de Egipto, él formaba parte de sus hermanos que estaban siendo esclavizados. La Biblia menciona un pasaje en donde él vio a un egipcio peleando con uno de sus hermanos israelitas. Y él participó y mató al egipcio. Eso trajo como consecuencia que él huyera de Egipto, porque el asunto llegó a oídos del faraón. Y a él no le quedó otra alternativa que huir. Y la Biblia dice que él huye al desierto. Y él llega a una región llamada Madián. Pero él no llegó a Madián por casualidad. Él llegó a Madián estratégicamente. Porque recuerden que Egipto, liderizado por el faraón, era la región o era la nación más poderosa de la época. Y tenía a muchas naciones subyugados por ellos. Por lo cual, cuando Moisés huye de Egipto, obviamente el faraón mandó mensajes a todas las regiones que estaban bajo su yugo, bajo su mando. Por lo cual Moisés, al huir de Egipto, no podía ir a cualquier lugar. Porque él sabía perfectamente, siendo príncipe de Egipto, que ellos tenían dominio sobre muchas otras regiones fuera de ese lugar. Por lo cual él sabía que Madián, donde fue a parar, era uno de esos pocos lugares en donde Egipto no tenía tanto dominio. Y la Biblia dice que él llega a Madián. Usted conoce la historia. La historia también narra que cuando él llega allá, llega a un pozo en donde vio llegar a 7 doncellas, 7 mujeres que iban a buscar agua para sus animales. Pero también habían otros pastores que estaban en la misma situación. Y estos echaron a estas 7 mujeres, las cuales él defendió y logró que ellas tomaran agua para alimentar a sus animales. Estas 7 mujeres, cuando llegan a su casa, el padre, asombrado que habían llegado más temprano de lo normal, les cuentan que un egipcio las había ayudado. Porque recuerden que él huyó de Egipto con vestimenta egipcia, hablando de Moisés. Así que cuando ellas le cuentan a Jetro, su padre, lo que había pasado, le dicen que un egipcio las ayudó para que pudieran tomar agua y alimentar a sus animales. Jetro les dice: ¿por qué no lo trajeron? Debieron traerlo acá para agradecerle, y así hicieron. Y la Biblia dice que un tiempo después, Jetro le entrega a una de sus hijas a Moisés como esposa, Séfora. Eso es palabras más, palabras menos. ¿Cómo llegó Moisés a tener esa unión matrimonial y se casa con Séfora, la mayor de 7 hermanas? Sabemos que Moisés estuvo en Egipto 40 años. Cuando huye, llega a Madián, permanece allí otros 40 años más. Es decir, él pudo disfrutar. La Biblia no dice en qué tiempo se casó con Séfora, pero fue dentro de esos 40 años que estuvo en Madián, fue que se dio entonces la unión con Séfora. En ese mismo tiempo se dio el pasaje conocido por todos, en donde Dios tiene ese encuentro con Moisés con la zarza ardiente que no se consumía. ¿Cuántos recuerdan el pasaje?
y en donde Dios le asigna a Moisés la misión de sacar a su pueblo de la esclavitud y el yugo de Egipto. La Biblia dice que Moisés le cuenta a su familia todo lo que había pasado, ese encuentro que tuvo con Dios, y él decide ir a Egipto, donde están sus hermanos esclavizados, producto del yugo egipcio. Una de las cosas que veo en la Biblia en cuanto a la vida personal de Moisés es que muy poco habló de ella. Si usted lee el Pentateuco, usted verá que Moisés muy poco habló de él. Cuando digo de él me refiero a su vida personal o su vida familiar. Habló lo indispensable. Habló cómo conoció a estas 7 damas, cómo llegó a Madián, cómo conoció a su suegro Yetro y cómo llegó a casarse con esta mujer llamada Séfora, con quien tuvo 2 hijos. Pero muy poco la Biblia habla de Moisés en su aspecto personal familiar. Por eso no era tan fácil estudiar a Séfora, porque Moisés muy poco habló de él. Él se dedicó a hablar de la misión que Dios le encargó con respecto a sus hermanos israelitas que estaban subyugados en Egipto. Pero la Biblia nos enseña que Madián, hablando de Madián, donde él llegó, Madián no era una nación, no era un país. Madián era una región conformada por 5 tribus. El asunto con Madián es que la mayoría de esas tribus no tenían costumbres israelitas. Ellos tenían costumbres paganas. No adoraban a Dios como lo hacían los israelitas. Yetro, que era sacerdote de Madián, la región donde él se radicaba era una de las pocas tribus que tenía cierta inclinación a las costumbres de los israelitas, pero no era total. Es decir, ellos tenían costumbres distintas. He ahí el motivo por el cual posteriormente en el desierto Miriam y Aarón murmuraron en contra de ella, porque ellos no entendían cómo Moisés se había emparentado, cómo se había casado con una mujer que no tenía los mismos principios religiosos o espirituales que regían en Israel. Por eso fue que la criticaron en el desierto y les vino el castigo de los cuales ya ustedes conocen. Pero los argumentos de Miriam y de Aarón no estaban lejos de la verdad, porque ellos no entendían cómo él, en vez de buscar a alguien, ellos entendían que ese era un yugo desigual que tenía Moisés con Séfora, porque ellos en Madián no practicaban lo mismo que se practicaba en Israel. El asunto es, y vaya conmigo por favor en sus Biblias a Éxodo. Éxodo capítulo 2. Vamos a leer del 16 al 19. ¿Ya tiene el 16? Y estando sentado junto al pozo, estoy rememorando lo que mencioné, las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a sus ovejas, que eran de su padre.
Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, ese es el segundo, también era conocido Jetro como Reuel, como aparece allí, su padre. Él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Ya, ese fue el encuentro por el cual él llegó allá a Madián. La Biblia dice que Moisés tuvo 2 hijos. Más adelante en el versículo 22, Éxodo 2:22, ¿lo tiene? Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Pero la Biblia enseña que él tuvo 2 hijos. Uno fue Gersón y el otro fue Eleazar. ¿Dónde está eso? Vaya conmigo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 23. Ya llegó a Primera de Crónicas 23, del 14 al 17. Dice así: y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron ¿quién? Gersón y Eliezer. El hijo de Gersón fue Sebuel el jefe. El hijo de Eliezer fue Reabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabías fueron muchos. ¿Por qué menciono esto? Esto va a ser importante para lo que viene más adelante con respecto a Moisés y a Séfora. La Biblia dice que luego que él recibe la comisión de parte de Dios, habla con el suegro para pedirle la autorización o ponerle en conocimiento que se va para Egipto. El suegro le da el visto bueno y la Biblia dice que él se llevó a su mujer y a sus hijos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4. Del 18 al 20, Éxodo 4 del 18 al 20, ¿lo tiene? Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y la Biblia dice en el 20: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso en un asno y volvió a la tierra de Egipto. También llevó la vara de Dios en su mano. ¿Por qué este elemento es importante? Porque aquí viene la parte fundamental por la cual Séfora es una mujer importante en la vida de Moisés. Vaya conmigo al versículo 21 en adelante. Dice el versículo 21: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Las maravillas ya usted las conoce. Cuando Dios le dijo que metiera su mano y la sacara y salió leprosa, y cuando soltó la vara se convirtió en serpiente. Las señales que Dios le dio para cuando llegara a Egipto. Amén. Pero la Biblia habla del evento importante que está en el versículo 24.
Y aconteció en el camino. ¿Dónde fue que sucedió las cosas? Que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién quiso matar? A Moisés. Entonces Séfora, y he aquí el versículo conflictivo para muchos. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir. ¿Quién le dejó ir? ¿Quién le dejó ir? Ok. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Ok. Aquí viene el efecto conflictivo de este pasaje. Como nos damos cuenta, el evento en que él llega a Madián, se casa con Séfora, tiene 2 hijos con ella, va a Egipto para cumplir la misión que Dios le encomendó. Pasaron años allí. Pasaron varios años allí entre un pasaje y otro. El asunto es que cuando llega el momento en que él va camino con su familia a Egipto, llegan a una posada y dice la Biblia que cuando están en ese lugar, Dios Jehová sale para matar a Moisés. ¿Por qué lo quería matar? Porque no había realizado la circuncisión de su hijo. Todos nosotros sabemos que Dios había hecho pacto con Abraham, diciéndole que el pacto entre él y el pueblo de Israel era que todo varón fuese circuncidado a los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido, todo varón, y que aquel que no se circuncidara, aquel que no se sometiera a ese pacto, era desechado del pueblo de Israel. Ok. Si ustedes prestaron atención a lo que leímos, que Dios salió al encuentro para matar a Moisés, la Biblia dice a versículo siguiente que Séfora toma un pedernal y corta el prepucio de su hijo, no dijo cuál. Cortó el prepucio de su hijo, lo cual hizo que Dios se apartara y que él pudiera continuar con su camino. Ustedes estarán tal vez sorprendidos de que Dios, luego de haberle dado la misión de salvar a su pueblo en Egipto, de sacarlo de la esclavitud de 400 años, en el camino lo quería matar. Eso me enseña que Dios no tiene acepción de personas en cuanto a su mandato. Que si bien Él le encargó la gran responsabilidad de salvar a su pueblo, eso no libraba a Moisés de cumplir las ordenanzas que Dios había establecido muchos años atrás, hablando de la circuncisión. La pregunta que podemos hacernos aquí es, o las preguntas, 1, ¿por qué Moisés no circuncidó a su hijo? ¿Por qué no lo circuncidó? Y 2, ¿por qué Dios quiso matarlo a pesar de eso? La pregunta que yo me hago o que yo me hacía cuando estudiaba, porque si vemos la lectura, Dios no identifica al hijo que fue circuncidado.
Pero ¿cuántos hijos tenía Moisés? 2. ¿A dónde llega la interpretación espiritual que hago? Es que el hijo que Séfora circuncidó no fue el primero, fue el segundo. Fue Eliezer. ¿Por qué? Porque si hubiese sido Gerson, Dios no hubiese esperado hasta ese momento para matarlo. Porque él tuvo un hijo llamado Gerson y después, recuerden que cuando él iba camino a Egipto, iba con sus 2 hijos. Séfora circuncidó a uno de ellos. Tuvo que haber sido el menor. Porque estoy seguro que cuando nació su primogénito, hablando de Moisés, una de las primeras cosas que hizo fue circuncidarlo a los 8 días. Ahora, ¿qué pasó? Que Moisés no hizo lo mismo con el segundo, la Biblia no lo dice. La Biblia guarda silencio en cuanto a eso. Pero sí dice que cuando él iba en el camino, Dios le salió al encuentro para matarlo porque no había cumplido con ese. Y mira que la Biblia dice que Séfora circuncidó a su hijo, no a sus hijos. Porque si hubiese sido a los 2, la Biblia lo hubiese dicho. Ese es un aspecto importante que la Biblia no hubiese ignorado. Pero si la Biblia dice que circuncidó a su hijo, tiene que haber sido al segundo. Tiene que haber sido Eliezer. El asunto es por qué eso pasó. Yo tengo una hipótesis. Tal vez Moisés, antes del llamado de Dios en la zarza, tal vez ya él se había resignado a vivir en Madián. En los planes de Moisés no estaba volver a Egipto. Hasta que la zarza, hasta que Dios lo llamó a través de la zarza y le dio la comisión. Otra cosa importante aquí de esta mujer, Séfora, fue que ella tuvo discernimiento. Alguien diga discernimiento. La Biblia no dice que cuando ella vio que Jehová iba a matar a su esposo, la Biblia no dice que ella preguntó, la Biblia no dice que Séfora le preguntó por qué lo vas a matar. La Biblia dice que cuando ella notó lo que iba a pasar con su esposo, inmediatamente supo lo que tenía que hacer. ¿Qué me indica eso? Que ya ella sabía que Gerson había sido circuncidado, pero Eliezer no. Porque la Biblia dice que ella, cuando vio que iban a matar a su esposo, inmediatamente buscó una piedra de pedernal y cortó el prepucio de su hijo, dando a entender que ella sabía que había algo pendiente que no se había hecho, razón por la cual Dios venía a matar a su esposo. Estudiando sobre este aspecto, ¿cómo que se llama el libro? El Matthew Henry. Estuve estudiando el Matthew Henry, y el Matthew Henry dice algo que no está en la Biblia y yo tengo cuidado en decir eso. Matthew Henry dice que Moisés había enfermado, que Moisés estaba enfermo de gravedad y que había sido una enfermedad traída por Dios a él por no haber circuncidado a su hijo. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice, como acabamos de leer, que él iba camino a Egipto. No me dice que estaba enfermo, dice que llegó a un hostal y que allí vino Dios a matarlo por no haber circuncidado. Bueno, aunque la Biblia no dice por qué iba a matarlo, pero entendemos que era por eso. Porque dice la Biblia que cuando Séfora circuncida a su hijo, lo dejó seguir su camino.
dando a entender que ese era el motivo por el cual Dios venía contra él. Pero la Biblia no dice que Moisés estaba enfermo en el momento. La Biblia no me dice que Dios trajo una enfermedad en contra de Moisés. Así que yo no puedo repetir eso aquí. Solamente lo menciono porque Matthew Henry, estudiando el libro sobre este tema, mencionan que Moisés estaba enfermo. La Biblia no me dice eso, por lo cual yo no puedo asegurar que lo que dice Matthew Henry sea cierto. El asunto aquí es que Séfora tuvo el discernimiento de saber qué tenía que hacer para que Dios no matara a su marido. Y aquí vuelvo a lo que dije al inicio sobre las mujeres. Las mujeres tienen un sentido que el hombre no tiene. Las mujeres tienen el discernimiento que a nosotros nos falta para ciertas cosas. Pensé que las mujeres iban a aplaudir y iban a decir gloria a Dios y aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, y el asunto es que en cuanto a la circuncisión también estaba estudiando aspectos importantes que quiero mencionarles. Los israelitas tenían y tienen, esto es hasta el día de hoy, tienen la costumbre de circuncidar a sus hijos al 8º día de nacido. Yo me acuerdo de mi hijo. Al 8º día yo digo, circunciden a ese muchacho. Sí. Él fue circuncidado a los 8 días, cumpliendo con lo que dice la Biblia. Sí. Los israelitas tienen la costumbre hasta hoy de circuncidar a sus hijos a los 8 días. En Egipto también los circuncidan, pero los circuncidan entre 13 y 14 años. Lo hacen porque ellos consideran que por limpieza de su miembro viril, el hombre debe ser circuncidado para los egipcios entre 13 y 14 años. En Madián, y por eso les dije al principio que Madián tenía costumbres distintas a las de Israel, por lo cual fue criticado por Miriam y Aarón en el desierto, porque en Madián circuncidaban a los hombres antes del matrimonio. Lo que quiere decir que el hombre podía tener más edad, pero no se podía casar si no cumplía con ese ritual. Es decir, 3 rituales distintos en 3 épocas distintas en cuanto a la circuncisión. Eso como aspecto para que tomemos en cuenta el tipo de costumbres que tenía Madián, de donde era Séfora, la mujer de Moisés. Ok, la Biblia dice que luego de ese pasaje, en donde la Biblia no vuelve a mencionar a Séfora, ellos van a Egipto, dice la Biblia. Pero pasa algo. Más adelante, vaya conmigo a Éxodo 18. Éxodo capítulo 18, vamos a leer del 1 al 7. Presta atención a lo que dice aquí con respecto a Séfora, aunque no la mencionen. ¿Ya llegó a Éxodo 18? Del 1 al 7 dice así: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, su suegro de Moisés, y tomó Yetro, suegro de Moisés, ¿a quién? A Séfora, la mujer de Moisés. Después que, ¿qué dice ahí? Después que él la envió. Mire, este pedacito es importante. Yetro está diciendo que él oyó las maravillas que Dios hizo con Moisés en Egipto y cómo sacó a su pueblo con mano poderosa. Y él dice, y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos,
El uno se llamaba Gerson porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con sus hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto. Presta atención a lo que dice ahí. Vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. ¿Por qué ese aspecto es importante con respecto a Séfora? Porque ya leímos en el pasaje donde Séfora rompe el prepucio de Eliezer. La Biblia dice que Dios los dejó continuar su camino a Egipto. Porque recuerden que en principio la Biblia dice que cuando él asume el reto o asume la misión que Dios le encomienda, habla con su suegro, y la Biblia dice que él montó a su mujer y a sus hijos ¿a dónde? En un asno camino a Egipto. Pero acá estamos leyendo que Jetro oye todo lo que pasó en Egipto y cómo Dios saca a su pueblo, y él dice que él va a visitar a su yerno y que va a llevar consigo a su mujer y a sus hijos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ellos llegaron, porque la Biblia no dice que no llegaron, la Biblia dice que cuando ellos llegan, perdón, la Biblia no dice eso. Cuando ellos llegan a Egipto, cuando Moisés llega a Egipto, la Biblia me enseña que él devolvió a su familia a Madián. ¿Qué significa eso? Que Séfora y sus hijos no vivieron lo de las 10 plagas. No lo vivieron. Ellos no estuvieron allí en Egipto con su esposo. Ellos no estuvieron con Moisés cuando lo de las plagas sí llegó con ellos. Y también tengo mi idea del por qué los devolvió. La Biblia no lo dice. Por eso no es fácil estudiar a Séfora. Porque la Biblia no dice cuándo ni por qué. Pero la lógica espiritual sí me dice, el Espíritu Santo sí me llega a entender por qué se dio eso. Todos sabemos que la misión que tenía Moisés no era fácil, ¿sí o no? Es más, Dios le había advertido: endureceré el corazón del faraón para que no los deje ir. ¿Por qué entiendo yo que Moisés decidió devolver a su familia a Madián? Para que no corrieran riesgos. Porque todos sabemos que si aprenden a tu mujer o a tu hijo, eres fácilmente influenciable o sobornable. ¿Cuántos me están comprendiendo? Seguramente si Moisés permanecía con su familia en Egipto, era fácil que el faraón tomara a su mujer o a su hijo para doblegar a Moisés. Y por ese motivo, la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que ese es el motivo, pero yo entiendo que ese es un motivo importante por el cual Moisés no permitió que su familia permaneciera con él en Egipto ante esa peligrosa misión que él tenía. Y por eso dice la Biblia, cuando leemos el 18 del 1 al 7, en donde Jetro dice que él oyó todas las cosas. Esas cosas son las plagas por las cuales Dios envió a través de Moisés. Y él dice que él iba a visitarlo y que se iba a llevar consigo a Séfora y a sus hijos. La Biblia no dice en qué momento los devolvió, pero esto confirma que en efecto Séfora se volvió atrás con sus hijos. Yo digo que por seguridad. Yo digo que por seguridad de que el faraón no tomara a Séfora
o no tomar a uno de sus dos hijos para doblegar y para que Moisés hiciera, ¿no? Para que Moisés tuviera que hacer lo que él decía. Y él, para librarse de eso, devolvió a su familia para cuidarla. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Y por eso la Biblia dice que después, estando ya en el desierto, porque recuerden que cuando él llega, se dio aquella frase, aquel pasaje conocido por todos de Yetro, cuando aconseja a Moisés que juzgaba al pueblo todo el día y quedaba reventado, y que Yetro le dijo: vas a morir haciendo eso. Delega a personas de testimonio fieles para que ellos atiendan los casos menores, para que solamente vengan a ti los casos de gravedad. ¿Recuerdan ese pasaje que todo el mundo conoce? Bueno, en ese interín fue que llegó Yetro con Séfora y sus hijos. Fue en ese interín, estando ya en el desierto, donde estaba la columna de día y de fuego en la noche. Fue en ese interín que Yetro visita a Moisés y llevó con él a Séfora y a los hijos de Moisés, que fue un momento de alegría, dice la Biblia, cuando él se reencuentra con su familia. Todo eso es muy bonito, muy bonito, porque ¿quién puede cuestionar a Moisés? Cumplió la misión que Dios le encomendó, llevó al pueblo finalmente a los albores, al límite de la tierra prometida, que después siguió Josué, pero cumplió el propósito que Dios le encomendó. Pero ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja la vida de Séfora y sus hijos con respecto a Moisés? Y yo veo algo aquí también. La Biblia no lo dice, pero Dios respetó la decisión de Moisés. Dios respetó que él tomó una mujer que no era 100% israelita. Era de la tribu de Cus, que viene de Cam. Cus viene descendiente de Cam. Cam, recuerdan que fue maldecido por Noé, ¿se acuerdan? Cuando lo vio desnudo y no lo tapó, que lo maldijo por festinar la desnudez con sus hermanos en vez de cubrirlo. Y que Noé maldijo. Bueno, Cus viene de Cam. Y Séfora era cusita, descendiente de Cus. Razón por la cual fue criticada en el desierto por los hermanos de Moisés. Pero a mí me llama la atención que Dios no permitió eso. Dios no permitió que se burlaran de la mujer de su siervo. Sí, no era israelita 100%, pero fue la mujer que él escogió y él no permitió que nadie pasara por encima de la decisión de su siervo. Y cuando Dios escuchó a Miriam y a Aarón murmurando sobre la mujer de su siervo, los llamó a capítulo. Usted conoce el pasaje. Usted conoce el pasaje. Pero la Biblia por ninguna parte me enseña que Dios cuestionó la decisión de Moisés al tomarla como esposa. La Biblia tampoco me dice que cuando las devolvió a Madián, Dios se metió en eso y le dijo: hey, quédate con tu familia. La Biblia no me dice eso. Lo que quiere decir que la decisión que tomó Moisés de devolverlos a Madián era respaldada por Dios, porque Dios no dijo nada al respecto. Pero les decía, ¿qué yo encuentro de esta situación de Séfora con respecto a Moisés?
que fue una mujer valiente porque fue desatendida por su esposo. Moisés no tuvo el tiempo para atender a su familia, porque él estaba enfocado en la misión que Dios le había encomendado. Por lo cual, la vida familiar de Moisés con respecto a Séfora no fue buena. Y sus hijos prácticamente crecieron con la ausencia de un padre. Por eso la vida de Séfora tiene un valor importante, porque ella sola tuvo que velar por sus hijos, como muchas madres hoy día, que tienen que velar solas con sus hijos porque aquel se fue, la dejó por una más joven, la dejó por una más bonita, o simplemente no quiso atender a sus hijos y se fue. La Biblia dice que Moisés no vivió muchos años, solamente vivió el tiempo que estuvo en Madián antes de tomar la comisión que Dios le dio. Sí, se fue con ella a Egipto, pero la devolvió de vuelta, por seguridad de ellos. Y cuando buscamos en la Biblia qué fue de Gerson y qué fue de Eliezer, la Biblia no los menciona. No fueron personas que progresaron espiritualmente, ni fueron personas importantes como el hijo del gran Moisés. No fueron hijos que se proyectaron. Y tal vez tuvo que ver la ausencia en la vida de ellos de Moisés. Que nadie podrá cuestionar a Moisés porque la comisión él no la eligió, ni siquiera la quiso. Fue Dios quien se la impuso. Y él cumplió cabalmente con ella. Pero hubo un precio que pagó. No poder atender a su familia, no poder vivir con su familia. Y la Biblia dice que que en el camino se fue Séfora. Moisés vivió 120 años. Séfora no llegó hasta allá. Así que Séfora murió en el camino. Y sus hijos, la Biblia no los menciona mucho. Es decir, los hijos del gran Moisés no trascendieron. Al contrario, hay un pasaje donde dice que uno de los nietos de Moisés era pagano. ¿Qué significa eso? Que sí, Moisés cumplió una labor maravillosa, pero a nivel familiar no pudo llenar la expectativa por cumplir la misión de Dios. Y Séfora, esa mujer, tuvo que ver ella sola con sus hijos por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y tal vez él no pudo disfrutarlos como hubiese querido, por cumplir la misión que Dios le había encomendado. Pero había una mujer, porque la Biblia dice que Séfora fue fiel toda la distancia. Levantó a sus hijos, prácticamente sola los crió. Y este es un aspecto que yo saco como conclusión de esa vida o de esa misión maravillosa que cumplió Moisés. Por lo cual hubo un precio que pagó un precio, su familia. Y es algo que yo entiendo que Dios avaló. Porque seguramente si Dios hubiese querido que él permaneciera con su familia el tiempo de las plagas, así se lo hubiese dicho. Dios le hubiese dicho, no, quédate con tu familia allí. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que Dios estuvo de acuerdo cuando los devolvió. Fue una mujer que no tenía las mismas costumbres
Sí, no tenía las mismas costumbres que tenían los israelitas. Tal vez Séfora no entendía muchas cosas de la cultura hebrea. Pero Dios la usó en un momento clave de la vida de Moisés. Y me encanta el discernimiento que ella tuvo. La Biblia no dice que ella le preguntó a Dios, ¿por qué vas a matar a mi esposo? ¿Por qué lo vas a matar? Sino que ella supo lo que tenía que hacer. Ella sabía que había algo pendiente. La circuncisión del hijo menor, de Eliezer. Porque no hay otra explicación. La Biblia dice que ella inmediatamente buscó una piedra del pedernal y cortó el prepucio. Y la Biblia dice para traer a confusión de su hijo. Para traer la interpretación, bueno, ¿cuál de los dos hijos fue? Para mí fue Eliezer. No podía ser Gerson. Y ese pequeño lapso de la vida de Séfora fue lo que permitió que su esposo pudiese cumplir la gran misión que Dios le encomendó de liberar a todo un pueblo, más de 3 millones de personas, que si ella no hubiese discernido lo que tenía que hacer allí, Dios hubiese tenido que buscar a otro Salvador. Dale un aplauso al que vive y reina y ponte de pie. Aleluya. Así que Séfora sí fue una mujer importante, aunque la Biblia muy poco la menciona. Es una mujer de la que se tendrá que hablar cuando se hable de Moisés.